Y el presidente Gabriel Boric materializó 3 cambios ministeriales. Salió Mario Marcel de Hacienda y además Esteban Valenzuela confirmó a ADN que se incorporará a la campaña de Janet Jara y desdramatizó los roces políticos que dejó su salida. Sí, en el oficialismo descartan que La Moneda enfrente el síndrome del pato cojo, mientras que en la oposición plantean sus dudas con la figura de Nicolás Grau al mando de Hacienda, porque no daría la misma confianza política que su antecesor. Vamos a profundizar en todo esto. Paulina García, ya estamos contigo. Buenas tardes. Hola, Paulina. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes. Sí, la verdad es que fue una jornada bien intensa la que hemos vivido hoy día en el Palacio de La Moneda. Si bien hoy día bien temprano se hablaba de la salida del ministro Mario Marcel de la cartera del Ministerio de Hacienda, mientras avanzaba la mañana durante esta misma jornada se iban sumando más nombres a estos eventuales descuelgues que tendría el gobierno de su gabinete. Sonaba muy temprano, por ejemplo, el nombre de que la vocera Camila Vallejo podía dejar su cargo. También sonaba el nombre del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ambos militantes comunistas que se habrían unido o se unirían a la campaña, el comando de la candidata Janet Jara. Sin embargo, hace algunos minutos, cuando ya se concretó esta ceremonia de cambio de gabinete, este panorama confuso se fue disipando. Fue el propio presidente Gabriel Boric quien aquí, en una ceremonia en el Palacio de la Moneda, ya 7 meses de que termine su gobierno, finalmente confirmó 2 salidas, una de las más importantes, por supuesto, la salida de Mario Marcel de la cartera de Hacienda, y ayer, algo que ya se conocía, pero que hoy día se confirmó por el propio mandatario, fue la salida de Esteban Valenzuela de la cartera de Agricultura, lo que finalmente terminó reordenando las piezas del gabinete. Se va a sumar ahora como ministro de Hacienda Nicolás Grau e Ignacia Fernández, que va a debutar como ministra de Agricultura, mientras que el ex concertacionista Álvaro García ahora se va a sumar a la cartera de Economía. Fueron los ajustes que se hicieron durante esta jornada de cambio de gabinete. Hubo, por supuesto, declaraciones de los ministros salientes. Escuchamos bien temprano en ADN a Esteban Valenzuela descartar cualquier tipo de polémica, cualquier tipo de tensión con el presidente Gabriel Boric a propósito de su estrepitosa salida del gobierno, todo por supuesto vinculado al lío que se generó dentro del oficialismo por las negociaciones parlamentarias, lo que terminó por zanjarse con la salida de Esteban Valenzuela del gabinete, mientras que también escuchamos al ministro saliente, Mario Marcel, quien tuvo palabras de agradecimiento tanto al gobierno como también al propio presidente Gabriel Boric. Vamos a escuchar sus declaraciones. Hay secretos en la historia del país. Pero digamos que en cualquier cosa siempre hay corresponsabilidad, no hay un actor. Creo que hay procesos estructurales que son legítimos, es parte del cuidado que tienen que tener las coaliciones, pero hay que sacar, creo, las conclusiones en 4 meses. Y a veces entre los amigos y las coaliciones hay momentos de alta y baja, y lo importante es perseverar. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, que me entregué con pasión a esta hermosa tarea. Pido perdón por mis errores y doy las gracias por haber tenido esta extraordinaria oportunidad. A ver, salió Marcel, que junto a Alberto Van Claveren eran primero los que le subían el promedio de edad al gobierno, y segundo, Marcel era el señor certezas. Así que, ¿cómo fue la reacción del oficialismo ante esto? Bueno, la verdad, Rafa, es que claramente lo que tú apuntas es bien relevante. El sostén del gobierno, se dijo en muchas ocasiones que era o representaba la figura de Mario Marcel, con larga trayectoria y experiencia política, con mucha audacia, que fue lo que destacó el propio presidente Boric, y con una figura que generaba harto consenso también en el mundo de la oposición. Recordemos que él sacó adelante grandes reformas, lo del royalty minero es uno de los procesos que más se destaca durante su gestión, también lo que tiene que ver con la reforma a las pensiones. Él sale en una posición distinta, diríamos, a lo que pasó con Esteban Valenzuela, considerando, incluso se puede percibir eso en el tono del propio presidente Gabriel Boric, cuando dedica prácticamente 6 o 7 minutos de su discurso solamente a destacar lo buen ministro que fue Mario Marcel, no así lo que pasó con Esteban Valenzuela. Y ahí lo que pasó con Esteban Valenzuela
fue que esto de que la Federación Regionalista Verde Social decidiera quebrar la negociación parlamentaria e ir en una lista separada al resto del oficialismo fue lo que terminó molestando al propio presidente Gabriel Boric y fue lo que terminó entonces como consecuencia con la renuncia que se conoció ayer de Esteban Valenzuela de su cargo, ahora ex cargo en Agricultura. Es más o menos la comparación que se puede hacer entre la salida de las dos ahora autoridades salientes. Y dentro del oficialismo, por supuesto, están destacando la figura de Mario Marcel. Dicen que fue, a pesar de que fue un ministro que no logró estar los 4 años dentro del gobierno, fue un gran ministro, fue una figura que generaba consenso, pero también tiene muchas expectativas en que Nicolás Grau cuenta con la preparación adecuada para ejercer este cargo ahora en el Ministerio de Hacienda. De hecho, dicen que tiene mucha expertise en el mundo de la economía y que podría ser un ministro que termine muy bien este gobierno en lo que queda de mandato. Vamos a escuchar lo que dijo el propio presidente Gabriel Boric respecto del ministro saliente Mario Marcel y quien asume ahora en la cartera de Hacienda con Nicolás Grau. Quiero agradecerle a Mario Marcel el rigor, la tenacidad, la seriedad y muy personalmente la generosidad con la que desempeñó el cargo de ministro de Hacienda, cargo que hoy deja por motivos personales. Se logró sacar adelante la reforma de pensiones. ¿Para qué decir el royalty a la minería? Que se lo dije personalmente a Mario hoy día a la mañana. Su aporte no se limita a lo económico. Hoy día lo veo en perspectiva y valoro especialmente la generosidad y audacia de Mario Marcel. Esta posta la toma ahora Nicolás Grau, quien asumirá el Ministerio de Hacienda para continuar un camino que ya está en marcha. Ya, ahí las palabras del presidente. Obviamente esta noticia ha generado reacciones en todos los sectores políticos, también en la oposición. Bueno, en la derecha ya se habla harto del pato cojo, que además, Pauli, es un fenómeno que le pasa a casi todos los gobiernos cuando empieza la campaña presidencial, digamos. ¿Cuál ha sido hoy día la reacción de la derecha? Claro, hubo varias reacciones en la derecha en relación con estos ajustes de gabinete del gobierno. Eso sí, hay que decir que costó bastante, de todas formas, encontrar reacciones, considerando que la derecha está netamente enfocada en la campaña y de hecho ya incluso han evitado hablar de lo que hace o no hace el gobierno para dejar de darle relevancia por lo que ellos consideran es el síndrome del pato cojo, que como tú señalabas, Carla, es algo que le pasa a todos los presidentes en su último año de gobierno cuando deja de perder interés lo que hace o dice un presidente y el foco está puesto en lo que viene, los presidentes y en los candidatos que están prontos a llegar al Palacio de la Moneda. A pesar de que ya en la derecha se instaló este concepto del pato cojo, de todas formas hoy día en el oficialismo decían que muy pato cojo tampoco es lo que está ocurriendo aquí en Palacio, considerando que el gobierno sigue muy activo en el Congreso con varios proyectos de ley que se están tramitando y algunos de mucha importancia. Entre ellos el FES, el proyecto que busca cambiar el sistema de financiamiento para la educación superior, por ejemplo, que ya está en un trámite importante, ya avanzó al Senado, y ahí el oficialismo dice, bueno, muy pato cojo no está el gobierno, tiene el FES, se está tramitando los proyectos en materia de seguridad, hay por supuesto avances en lo que tiene que ver con la reforma a la salud, y ahí dicen en el oficialismo no coinciden en el diagnóstico de que la moneda está atravesando el pato cojo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, respecto a estos ajustes de gabinete y a la molestia que ellos dicen por esta salida de Mario Marcel cuando a juicio de la oposición hay otros ministros que deberían dejar el gabinete. Cuando las listas de espera en salud se alargan, no sale ningún subsecretario de su cargo. Cuando se ordena la construcción de las viviendas quemadas por el incendio en Valparaíso y fracasa completamente el plan, no sale ningún subsecretario. Cuando se arrancan presos de alta peligrosidad, no se le pide el cargo a ningún subsecretario. Pero cuando un diputado como Jaime Mulet decide competir por fuera, ahí sí que quedan claras cuáles son las prioridades de este gobierno. No les importa la gente ni la gestión, les importa simplemente mantener el poder. Cuando se es ineficiente, no hacen nada. Pero cuando les tocan las probabilidades de ser electos, entonces el presidente es capaz de sacar ministros de su gabinete. Bueno, ahí la visión de la oposición respecto a este cambio de gabinete que por supuesto se da ya a pocos meses de que el gobierno deje entonces su mandato y cuando el presidente Gabriel Boric dice que todavía queda mucho por trabajar, que hay que estar desplegados hasta último minuto y evita entonces entrar en este debate en torno a qué tan relevante es lo que haga o deje de hacer el gobierno a esta altura del partido.
Ya, pues, nos vamos a quedar atentos a cómo sigue el gobierno luego de estos cambios, a cuánto logran instalar en su agenda. Hay harto desafío para el nuevo ministro de Hacienda, así que probablemente lo vamos a estar siguiendo y monitoreando los próximos días y meses. Muchas gracias, Pauli. Gracias, Estén Pauli. bien. Buenas tardes. Todas las tardes escuchas los resultados de la prueba de ADN.